Bien. Entonces, vamos a hablar de funciones generales. Entonces, lo ves un poco así. Lo que estuvimos hablando para fue de sucesiones. Entonces, vamos a tener una sucesión a sub n, que va a ser a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, ¿viste? Y lo que vamos a hacer es, a partir de esto, construirnos una función. Entonces, vamos a pasar a función general. Entonces, la idea es como que a partir de la sucesión vamos a construir una función generatriz, y si tenemos una función generatriz, podemos después recuperar la sucesión. Entonces, lo que vamos a hacer acá, la función generatriz va a ser como un polinomio infinito. Es una serie, pero lo vamos a pensar como un polinomio infinito. Y lo que va a pasar es, el término independiente va a ser el a sub 0, esto va a ser a sub 0, después el a sub 1 va a estar multiplicando al x, y esto va a ser más a sub 1 por x, después a sub 2 es lo que multiplica x al cuadrado, y así. Más a sub 3 por x a la 3, y así. Entonces, la función generatriz que le vamos a llamar f de x, si lo escribo como una sumatoria, va a ser la suma de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x a la x. Sí, la idea es como acá tener esto de las funciones generatrices, nos va a dar una maquinaria que nos va a servir, por un lado, para resolver recurrencias y también para problemas de conteo. ¿Sí? O sea, vamos a escribir de repente algo que queremos contar como una sucesión y vamos a poder encontrar los términos a partir de encontrar los términos de la sucesión a partir de la función generatriz. O sea, tenemos como toda una maquinaria ahí que parece muy oscura, pero para lo que nos va a servir es eso, para resolver recurrencias y para sí, ahí está, como un problema de conteo lo escribimos como una sucesión a sub n, y después vos para encontrar cuánto vale a sub n, podés pensar la función generatriz de a sub n, y de ahí con alguna técnica sacar cómo quedan los coeficientes. Sí, esa va a ser un poco la idea. Después sobre todo los últimos dos ejercicios del práctico, que eso lo vamos a hacer el jueves. Y más sencillo, no sé, depende del primer problema. Entonces está, esto es lo que se llama una serie, pero tampoco lo van a ver en cálculo 2. Se lo vamos a pensar como un programa infinito, entre comillas. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta función acá no es algo que vamos a evaluar, en ningún momento vamos a tomar un valor para x, como que lo único que nos importa de esta función son estos coeficientes de acá, ¿sí? Que son los que nos dan la sucesión. Entonces, después lo que va a pasar es que va a haber ciertas sucesiones que ya conocemos la función generatriz, y a partir de eso vamos a poder construir otro. Entonces vamos a arrancar mirando el uno del ejercicio, ¿no? Entonces, pongo la parte A, que vemos la función generatriz de esta serie, de esta sucesión, perdón.
Entonces, acá en esta sucesión, A sub 0, ¿quién es? ¿No? Es nuestro primer término, o sea, va a ser combinaciones de 6 en 0. Después, A sub 1 va a ser combinaciones de 1 en 6, y así. A sub 2 es combinaciones de 2 en 6, y así hasta A sub 6, que esto va a ser combinaciones de 6 en 6. ¿Y después qué pasa? Después vuelve cero, la sucesión. Después va a ser todo 0, porque combinaciones de 7 en 6, si tenemos 6 elementos, no hay forma de elegir 7. Entonces, a partir de acá van a ser todos 0. A sub 7, esto va a ser 0, y así en adelante. Entonces, la función generatriz, ¿cómo nos va a quedar? No, lo que hacemos es agarramos los términos de la El función. primero en 6 términos. Ahí está, nos van a quedar hasta 6, porque después van a ser todos 0. Entonces nos va a quedar el término independiente, que es A sub 0, que esto es combinaciones de 0 en 6. Después, el A sub 1 multiplicado por Por X. X a Sí, la 1. ahí está. Combinaciones de 6 en 1 por X, después combinaciones de 6 en 2 por X a la 2, y así hasta combinaciones de 6 en 6, X a la 6, y después es todo 0. Entonces acá nos queda un polinomio, ya no un polinomio infinito. Entonces lo que queremos hacer en realidad es, cuando tenemos la función generatriz no queremos tenerla como una suma, porque como que no nos ayuda mucho a trabajarlo, queremos pasarlo más a una función que ya no nos aparezca una suma, ¿no? Si esto lo escribimos como una sumatoria, por ejemplo, ¿cómo nos queda? Ah, está, aparece el binomio. Exactamente. Pero esto si lo escribimos como una suma, ¿cómo nos queda? ¿No? Tenemos 6, hasta el 6, o sea que vamos a hacer desde n igual a 0 hasta el 6, y los términos, ¿qué forma tienen? Combinatoria en 6. De N de tomada de 6. Ahí va eso. Combinaciones de n en 6 por x a la n. Eso. Ahí está. Y ahora esto hay que les hace pensar, que ya me lo pusieron en el chat. Esto como que tiene un poco de pinta de binomio, ¿no? Porque ¿qué pasa si hacemos, yo qué sé, a más b, o sea, no voy a poner n, voy a ponerle k? Esto con la suma del binomio, ¿cómo nos queda? Vamos a hacer la suma de igual a 0 hasta acá, y acá hacemos combinaciones, y después hacemos uno de estos términos elevado a la x, y el otro elevado a la y, perdón, y el otro elevado a la k. Sí, porque esto va a ser a la y, y después de acá menos y. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, saben que esto es parecido, ¿no? Porque acá tenemos que combinaciones de 6 en n por x a la n, y tal, nos faltaría como un término más acá, ¿no? Porque acá tenemos las combinaciones, después este a elevado a la i, y después tenemos un b elevado a la k menos i. Entonces, ¿qué podríamos agregar acá para que nos quede igualito a esto? Ahí está, podemos multiplicar ahí por 1. Si multiplicamos por 1, no hacemos nada, ¿no? Multiplicamos por 1, ¿y a qué potencia nos conviene? No entendí muy bien, profe. Ah, si miramos esto así, es parecido a el término este del binomio, ¿no? Porque cuando hacemos el Bien. binomio a más b a la k, nos quedan las combinaciones de k en i, acá tenemos combinaciones de 6 en n, después tenemos a la i, que está acá, y después b a la k menos i. Entonces, esto de acá es parecido, porque tenemos las combinaciones y después x a la n, pero nos faltaría otra cosa, ¿no? Tenemos que Bien. agregar algo acá para que quede igualito a esto. Ahora, queremos Ahí agregar. está, o sea, ese cabe. No, seguía explicando, profe. Iba a decir si representaba a B, pero en ese lugar, pero no. Ahí está, por ahora, ¿qué va a ser? El K este va a ser el 6 que tenemos acá.
¿no? Porque Ah, acá tenemos combinaciones de n en 6, o sea que el k va a ser el 6, ¿no? Porque este se va a corresponder con este. Después, a a la i lo vamos a corresponder con el x a la n. Entonces nos faltaría algo acá para que esto ah, sea el binomio. Ahora, eso que bien, vamos a agregar acá no queremos que cambie nada, entonces vamos a multiplicar por 1. Pero 1 a la bien, que, ahí está. Porque dijimos, el k es el 6. O sea que acá tenemos a a la i y después b a la k menos i. Acá tenemos x a la n y después acá tiene que ser 6 menos n, ¿no? Porque el k lo estamos haciendo corresponder con el 6. bien, profe, gracias. Ah, teníamos que completar el... Claro. Ahí está, ya como que esto tenía toda la pinta, pero faltaba un pedacito. Ah, esta sumatoria es porque esto que tenemos acá, en vez de tener así escribir todos los términos, los ponemos todos juntos en una sumatoria. O sea, cuando vos agarrás n igual a 0, ¿qué te queda? Combinaciones de 6 en 0 por x a la 0, que es 1. O sea, que te aparece esto. Después cuando agarras n igual a 1, te queda combinaciones de 6 en 1 por x a la 1. O sea, te queda ahí, y así. ¿Sí? Ah, la de abajo, esto fue del binomio que en algún momento lo vimos, no me acuerdo cuándo lo vimos, pero lo vimos, ¿no? En la inclusión y exclusión, ahí creo. Creo que práctico 3. Sí, ¿no? Sí, pueden poner las sumatorias infinito, porque igual después te van a hacer todo cero. Sí, la combinación igual va a dar 0. Así que si ponen las sumas de infinito, es lo mismo. Sí. Entonces ahora esta sumatoria, si lo miramos acá, ¿cómo nos queda? ¿Qué va a ser esto al final? ¿No? Porque cuando agarramos esto dijimos, el k es el 6, el a es x y después b es 1. O sea que a más b a la k se va a corresponder con x más 1 a la 6. O 1 más x a la 6. Pero ¿y por qué esa forma así de planada? ¿Cómo? ¿Por qué forma de A más B a la K? O sea, así de la nada. Ah, es porque esto te hace pensar la forma del binomio, entonces, pero te falta como un término. Porque la fórmula del binomio es esto. Claro. Entonces vos decís, está, yo miro esto y es parecido a esto, ¿no? Porque tenés como estos dos primeros. Tenés estos dos. Tenés unas combinaciones y después un número a la i. Entonces vos decís, está, estas dos cosas son parecidas. Pero ¿cómo puede ser que sean iguales? Agregando este término de acá. ¿Y cómo sacaste la conclusión de que ese término tiene que ser 1 sobre 6 menos n? Ah, porque querés lo que agregás querés que sea 1 para que no te cambie nada, o sea, multiplicar por 1. El tema es a qué potencia lo tenés que elevar. Entonces vos cuando tenés el caso acá, a más b a la k, ¿qué pasa? Tenés las combinaciones de k en i por a la i. Y acá tenemos las combinaciones de 6 en n por x a la n, y después el otro numerito te queda elevado a k menos i. O sea que acá te tiene que quedar elevado a este menos este. Igual, profe, lo que armamos y ¿qué es? Tipo, los binomios, tipo, donde B vale 1. No entiendo. Sí, Ahí va. O sea, que tipo, no sé, sería combinaciones 6 en 0 más 1 a la K, o no entendí nada. combinaciones de 6 en 0. No, o sea, sería. No, Ahí está, claro, cuando haces el primer término te queda eso, sí, te queda combinaciones de 6 en 0 por x a la 0, que es 1, y después te queda 1 elevado a la cualquier cosa, que es 1. O sea que al final te queda combinaciones de 6 en 0, que justamente es ahí esto. va, ok. Sí, sí, es eso. Entonces lo que queremos hacer es las funciones generatrices, escribirlas así, ¿no? No nos interesa como tenerlas como una suma, queremos bien escribirlas como una función de esta pinta. Queremos sacarlos suma de en medio. ¿Sí? Entonces la función generatriz de esto, de esta sucesión, nos quedaría esto.
x más 1 a la 6. Sí, pues ahora esto sí lo podemos generalizar un poco. Creo que sí. Si hacemos 1 más x a la n, ¿esto cómo nos queda? No, el n es una completo, ¿no? Vamos a hacer la suma de igual a 0 hasta n de las combinaciones por x a la n y después 1 a la, I, perdón, y después 1 a la n. Sí. Ahí está, y acá vamos a tener n términos, porque el grado más grande va a ser n. Entonces, esto nos queda la suma de igual a 0 hasta n de las combinaciones por x a la i. Entonces, ¿cuál es la sucesión que genera esto? ¿No? La sucesión que genera una función generatriz va a ser los coeficientes que están multiplicando los x a la i. ¿No? Porque esto sí, escribimos de repente sacando un poco la suma. ¿No? ¿Esto qué va a ser? El primer término es cuando tenemos igual a 0. O sea que esto va a ser combinaciones de n en 0. Después, el siguiente término va a ser con n igual a 1. Con i igual a 1, perdón. Entonces nos va a quedar combinaciones de n en 1 por x. Y después el siguiente va a ser combinaciones de n en 2 por x al cuadrado y así. La verdad es la sucesión, lo que importa son los coeficientes o importa también que el x a la 2 y todo Ahí eso. está, lo que te importa, hasta para identificar la sucesión, lo que nos interesa son los coeficientes. Una vez que la tenemos así, la función generatriz, para ver la sucesión, miramos los coeficientes. Tipo, el término independiente va a ser a sub 0, lo que multiplica el x va a ser a sub 1 y así. Una vez que llegamos acá, la sucesión son los coeficientes, ¿no? Entonces, 1 más x a la n genera esto, va a ser las combinaciones de n en 0, combinaciones de n en 1, n en 2 y así. Combinaciones de n en n y tal, después va a ser todo 0. No, no siempre van a ser las combinaciones. Ahora miramos este ejemplo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces vamos a ver como el ejemplo, un ejemplo importante que vamos a usar después todo el tiempo. Entonces lo que vamos a buscar es la función generatriz de la sucesión constante igual a 1, de a sub n igual a 1. ¿Sí? Esto para todo, para n. Entonces, f de x, ¿quién va a ser? Tipo, escrito así con una suma. 1 más 1 por x más 1 por x al cuadrado. Ahí está. 1 más 1 por x, más 1 por x al cuadrado, más 1 por x a la 3, y así, ¿no? Porque todos los términos de la sucesión, el de arriba, una vez que te queda así, la función generatriz es esta. X más 1 a la 6. Después lo otro ya era generalización, sería un divague, pero ahí estaríamos terminando. ¿Sí? Profe, que AN sea igual a 1 es que todos los términos de la sucesión son iguales a 1. Ahí está, tal cual. Esto quiere decir que a sub 0 es igual a 1, a sub 1 es igual a 1, a sub 2 es igual a 1 y así. Todos valen 1. Está perfecto.
Entonces, cuando construimos la función generatriz, ¿qué pasa? Nos va a quedar a sub 0 ese término independiente, o sea que nos va a quedar 1, y vamos a tener a sub 1 por x, o sea, 1 por x, después a sub 2 por x al cuadrado, o sea, 1 por x al cuadrado, y así. Entonces esto podemos sacar los unos, nos va a quedar 1 más x cuadrado, más x3, más bla bla bla. Y eso de la sumatoria de x a la n, desde n igual desde igual 0 hasta n. Ahí está, y esto podemos ver como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n. ¿No? Cuando n vale 0 nos queda x a la 0, que es 1. Cuando n vale 1 nos queda x a la 1, que es x. Después nos queda x cuadrado, x a la 3. El objetivo de hacer una generatriz, o sea, ¿qué queremos obtener con tanta cosa? Porque ahora seguramente derives eso, sumatoria, para llegar a algo. Ah, Pero, ahora la vamos a escribir de otra forma. Porque por pero ahora, o sea, ¿cuál es el objetivo de hacer tantos pasos? O sea, nunca lo llegué a entender esto. con los pasos, tipo, ¿te parece para qué vamos a usar las funciones O generatrices? sea, Para sé que que toda ahora, esta ahora averiguaste manipulación. la sucesión. O sea, perdón, la sucesión no, cómo queda la función, que sería la sumatoria. Ah, pero ahora nos falta, porque en realidad no la Eh, queremos dejar así, porque así como que claro, no te dice mucho. pero ¿a qué queremos llegar? O sea, no sé. Claro, vos cuando tenés una sucesión, de repente tenés un problema de conteo o algo que lo ves como una sucesión, entonces vos querés averiguar cómo son los términos de la sucesión. Entonces, de repente vos podés tu problema identificar cuál es la función generatriz. ¿Sí? En vez de como que identificar la sucesión, vos podés identificar cuál es la función generatriz. Y después calcular cuáles son los coeficientes, tipo cuáles son estos términos, los que te multiplican los x, en la función generatriz, y ahí sacás cómo te queda la sucesión. Entonces, el pasaje un poco acá de cuando vos tenés la función generatriz pasar a la sucesión, lo que te va a permitir es, de repente un problema, vos tenés una forma de encontrar la función generatriz. Pero si vos encontrás la función generatriz, después podés llegar a sacar la sucesión. Y la sucesión es lo que te interesa. ¿Sí? O sea, las funciones generatrices es básicamente una herramienta para nosotros calcular sucesión, como resolver recurrencias o encontrar cómo es el término general de una sucesión. Pero en realidad ahí la sucesión ya partís de la Sí, sucesión. acá ya lo sabemos, sí, sí. El tema es que hay como ciertas funciones generatrices que las vamos a conocer y esas nos van a ayudar como a construir todo. ¿Sí? Ahora lo vemos bien eso. ¿Sí? Entonces vamos a sacar cómo queda la función generatriz de esta y vamos a usar esta para calcular otra. ¿Sí? Entonces, por ahora parece re oscuro, está bien. Pero vamos a ver un poco bien para qué nos sirve esto, digamos, por qué nos interesa. Entonces lo que queremos hacer es igual que hicimos antes, porque acá cuando hicimos este caso, teníamos la suma, pero que nos pasaba lo que tiene esta pinta, no nos queremos sacar la suma de encima. Ah, ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer un truquito. Eso es un poco para ahora, ya saben cómo queda la función, no lo van a usar más, pero se hacen 1 menos x por la función más x al cuadrado más x3 más bla bla bla. ¿Esto qué nos queda? 1 Te va a quedar, menos x a la n más 1. Uno. Claro, cuando hacemos esta multiplicación vamos a distribuirlo, entonces vamos a hacer 1 por todo esto de acá. ¿Sí? Entonces nos va a quedar te va a quedar 1. todo en la segunda sucesión tipo del menos X, ¿no se vas a tachar la mayoría? Ahí está, exactamente eso va a pasar. Más x3 más bla 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 bla, bla, ¿no? Esto sería 1 por todo esto. Y después cuando hacemos menos x por todo esto, ¿qué nos queda? Porque subimos un nivel y ponemos negativo. Ahí Todos los está. Eso, ahí va. Exacto, como que lo corremos todo. Vamos a hacer menos x por 1, nos va a quedar menos x. Después, menos x por x, nos queda menos x al cuadrado. Después, menos x por x al cuadrado, menos x a la 3, y así. ¿Sí? Entonces, al multiplicar por x, como que tal, le subimos el grado a todo y lo multiplicamos todo por menos 1.
Y ahí nos queda uno. Y ya está, lo único que sobrevive acá es el 1, porque tenemos este x que se nos va a ir con este menos x, después el x cuadrado que se va a ir con el menos x cuadrado, x3 que se va a ir con menos x3 y así. Y lo único que sobrevive es Ahí se el... te van a ir todos. Ahí va. Entonces al final, esta que nos interesa, ¿cuánto va a ser? Entonces 1 más x cuadrado, más x3, más bla, bla, bla. Ahí está. Tenemos 1 menos x por esta vale 1, o sea que esta de acá tiene que ser 1 entre 1 menos x. No, pero pará, ¿no te sobra también el exponente de mayor grado del término de la derecha? También te queda Ah, es que esta es restando. infinita. Ah, Esta entonces tiende sigue hasta hasta cero el al x infinito. infinito. Ah, ok, Sí, ok. x al infinito, entre comillas, digamos. Sí, esta no se acaba. Sigue, 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 sigue. Ah, el 1 menos x lo saqué de la manga, porque yo ya sé cuánto da esto, entonces lo saqué de la manga. Pero este es como el truquito para calcular esta serie. No, nosotros lo que queremos es No, querés, no este querés generarlo polinomio. arriba, ¿no? Ahí está, vos querés encontrar cuánto es esto, pero no querés verlo como una suma, querés verlo como una función así en x donde no te aparece ninguna suma. Entonces el truquito acá es agarramos esto que es lo que queremos y lo multiplicamos por 1 menos x. Pero ¿cómo te das cuenta del 1 menos x? O sea, ¿Cómo te das cuenta? Pa. Digamos, si tuvieras que hacerlo. porque esos trucos de la manga no me sirven en el parcial si no lo No, sé. pero No, siempre pero esto vamos a no usar lo los usás más. mismos. Siempre, claro. Sí, esto tipo, ahora lo que hacen es, se acuerdan de esto y ya está. Lo que les interesa es esto. Pero no es como que pasa dividiendo el uno menos x. O sea, Sí, paso dividiendo, tal cual. queremos llegar a esa forma Porque lo demás todo siempre. se cancela. Sí, sí, entonces vos decís, esto por esto es igual a 1, o sea que esto va a ser 1 dividido esto. Sí. Claro, acá el tema de legalidad, si podés pasar el 1 menos x dividiendo, pero acá esas cosas no nos van a importar porque los x nunca los vamos a evaluar. O sea, nunca vamos a tomar x igual a tal cosa. Eso no nos va a importar. Entonces eso ni se fijan. ¿Está? No, en los parciales lo que ustedes tienen que acordarse es esto. Lo que van a usar es esto. ¿Sí? Lo importante que se acuerden es esta de acá. Es que después nos van a parecer parecidas que las podemos Ahí está. hallar a partir de esta, ¿o Exacto. no? Y hay Tal cual. otras también, las que son todos ceros y eso. Exacto. Lo que va a pasar después es como que el problema que tienen lo tienen como que trasladar a algo que tiene esta pinta. Entonces ahora miramos cómo hacemos con eso. Pero digamos, lo que tienen que acordarse de esto es esto que está acá en el cuadradito. Y Profe, temas de esa sería- cuánto vale el X, ni se fijen, porque no lo vamos a evaluar. ¿Está? profe, consulta, esa serie sería uno hasta infinito, ¿no? Sí, de Está la sub bien, n vale 1 hasta infinito. Sí, entonces acá genial. tenés todos estos términos, tenés 1 más x cuadrado más x a la 3 todo hasta infinito. Bien. ¿Sí? Entonces lo importante que tienen que acordarse es esto de acá. Entonces vamos a hacer uno, ahora ya sabiendo cuánto vale esta. O sea, todas las generatrices van a ser el coeficiente que tenga que multiplicar a eso por el uno sobre uno menos x. No exactamente, ahora uno es un poquito distinto. Profe, ¿podríamos hacer el 1C, por favor? Sí. Vamos a hacer el D primero y después hacemos el C. ¿Está? El D es un poquito más, pero después pasamos al C. Vamos a mirar el D.
Claro, el x a la n se te va a tachar porque ¿qué pasa? Cuando tenés un x a la n en esta, entonces vas a hacer 1 por x a la n. Y después también tenés un x a la n menos 1. Entonces cuando hagas menos x por x a la n menos 1, te va a quedar menos x a la n. ¿Sí? Entonces esta de acá es infinita, acá tienen todo. Tienen x a la cualquier cosa. Entonces cuando multiplican por 1 van a tener x a la n, y después cuando multiplican por menos x, agarran el x a la n menos 1. Entonces les va a quedar x a la n menos x por x a la n menos 1. Y eso se les va. Ah, esa es igual, profe, pero arranca un término más adelante, ¿no? Ahí está. En vez de 1 sería. X a la 4. Ahí va. Exacto. O sea, acá ¿qué va a pasar? F de x, ¿qué va a ser? El término independiente, 0. Y después tenemos más 0 por x, después más 0 por x2, más 0 por x3, y después valen todos 1. Vamos a tener más 1 por x4, más 1 por x5, 1 por x6, y así seguimos. Entonces, todos los primeros no los tenemos. Tenemos x4 más x5 más x6 más bla, bla, bla. La misma sumatoria que hoy, pero empezando desde el 4. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos en el x4. Entonces, acá tenemos x4 y después el x5, ¿qué pasa? También tenemos también tenemos un x a la 4 ahí. Porque este x5 lo podemos pensar como x a la 4 por x. Y después, este x a la 6 lo podemos pensar como x a la 4 por x al cuadrado. O sea, podemos sacar un x a la 4 factorizando todo. Esto se haría siempre con el de menor término, ¿no? El Ahí de menor está. exponente, perdón. Exacto, agarrás el de menor grado y factorizás con eso. Bien. Esto nos va a quedar x a la 4 y después ¿qué nos queda? Y te Por quedaría X a la 2, x X a la 3. Ahí está, por 1 1 por más x por x a la 2 y todo así. x3 y así seguimos, ¿no? Porque cuando hacemos este por este, nos queda el x4, cuando hacemos este por este, nos queda el x5 y así. Y entonces acá, ¿qué es lo que nos quedó? Ahí tengo la sucesión ¿Te anterior, que queda la era todo sucesión la- anterior? Ahí está. Que Esta es sería la x de a la antes. 4 por 1 sobre 1 menos x. Ahí está. Entonces esto va a ser 1 sobre 1 menos x. O sea que al final este de x va a ser x4 entre 1 menos x. ¿Sí? Entonces, como que lo que va a pasar mucho es que va a aparecer una que conocemos y ahí nos tenemos como que arreglar para hacer aparecer esta. No, en este caso acá factorizamos el x4 y nos aparece esta que conocemos. Entonces ya sabemos que esto de acá vale 1 entre 1 menos x. Y acá ya está, sí. ¿Quedan convencidos de este? Sí. Bien, entonces me habían dicho el C, ¿no? Sí, ese. Sí. Entonces acá tenemos es 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. ¿No? O sea, es como que a sub n queremos la función generatriz de a sub n, donde a sub n que va a ser menos 1 a la n. ¿Sí? Menos 1 a la n. Y n una sola. Sí, como queda el 1 entre 1 menos x, es uno que van a usar como que todo el tiempo. Por eso lo quise dar al principio, porque se va a aparecer pila.
Después hay otros que van a aparecer, que después los vamos a ver, pero uno que aparece un montón es el 1 entre 1 menos x. Y si te pide como una demostración de eso, sería como el ejercicio A. ¿Te pide una demostración de la de 1 entre 1 menos x? Sí, No, eso no es pedido, si lo sacan. bueno. Porque además esta demostración es medio, no sé, es medio un poco trucha. Digo, está bien, pero es más como para que se vea un poco lo que pasa. Porque con las series hay que tener un poco de cuidado. Ese cuidado no lo estamos teniendo porque los X nunca los vamos a evaluar. Entonces está, como que hay cosas que le estamos pasando un poco por encima. Pero después cuando Sí, hagan yo series en cálculo 2 lo van a ver todo eso un poco más de prolijidad. en el teórico profe de OpenFin aclaraban, o sea, como que lo aclaraban, pero lo pasaban medio por arriba, de que en ese caso, por ejemplo, en esa f de x que tenemos del ejercicio anterior, x no podía ser 1, pues si no, no se puede. Claro, porque ahí estás No, viviendo no en existe. tercero. Ahí Ahí va. está. O sea, Claro, porque ahí como que estás lo viviendo en tercero. consideraba, pero no trabajamos sobre eso en realidad. Sí, ahí está. O sea, la idea es como que el X nunca lo vamos a evaluar, nunca vamos a evaluar estas funciones generatrices, entonces todos esos cuidados que hay que tener con los valores que puede tomar X, ni nos fijamos, porque nunca las vamos a evaluar. Entonces nunca vamos Ah, a como que bien. hacer aparecer un problema. Entonces, la función generatriz de esto, ¿cómo nos va a quedar? Ahí está, el primer término independiente va a ser 1, y vamos a tener menos 1 por X, o sea, menos X, más X al cuadrado, menos X a la 3, y así, ¿no? Ahí está, en los pares te queda positivo y en los impares te queda negativo. Tal cual. Entonces ahora, de repente esta lo podemos ver con la sumatoria. N igual a 0 hasta infinito. Entonces acá lo vemos con una sumatoria, ¿cómo nos va a quedar? Menos 1 a la n por el otro. Menos 1 a la n por el Por x Por a la X a n. x la a la N. n. Ahí va. Y ahora estos dos los podemos juntar, porque tenemos un menos 1 a la n y un x a la n. Esto de una podemos ponerlo como menos x a la n. N igual a 0 hasta infinito, menos x a la n. ¿Y ahora qué pasa? La que nosotros vimos, que ahora no voy a poner con x, lo voy a poner con y, sabemos, ¿no? Si hacemos la suma de n igual a 0 hasta infinito de i a la n, esta es la que vimos arriba, ¿no? Que acá la estoy poniendo con i para que no tener un x distinto. ¿No? Esto va a ser 1 entre 1 menos i. Entonces, esto que tenemos acá es parecido a lo que conocemos. ¿Qué podemos hacer? Agregarle el menos. Ahí está, podemos hacer como un cambio de variable, pensar este i como menos x. ¿Sí? Entonces acá hacemos ese cambio de variable. Decimos i es igual a menos x. Y ahí nos va a quedar la suma de n igual a 0 hasta infinito de i a la n. Pero ahora esto lo sabemos cuánto es, ¿no? Esto acá va a ser 1 entre 1 menos i. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, ¿por qué puedes decir que y es igual a esa? Ah, porque la serie que conocemos es esta. Cuando vos tenés, por ejemplo, x a la n. Entonces acá es parecido. En Ah, vez de tener x, tenés menos x. Entonces, si está, yo voy a hacer un cambio de variable y lo miro este menos x como un solo número. Y ahí volvemos a cambiarla ahí por el menos x. Nos Ahí queda uno está. más. Y ahora deshacemos el cambio de variable. Entonces nos va a quedar 1 entre 1 menos x, que da 1 más x. ¿Sí? Entonces la idea es como que una vez que llegamos acá, decimos, está, esto es parecido a la que yo conozco. Que la que yo conozco es esta de acá. Entonces yo en vez de ver esto como menos x, lo miro como una sola cosa. Entonces le hacemos un cambio de variable. Al menos x le llamamos y ahí sí nos queda tal cual la serie que conocemos. Entonces sabemos que esto de acá es 1 entre 1 menos y.
O sea, buscar siempre parecido y transformarlo para que quede ahí más o menos. Tal cual. La idea es como siempre hacer aparecer una que conocen y que saben manipular. Sí, sí. ¿Dudas hasta acá? Sí, el cambio de variable es como para que te quede algo que es tal cual lo que vos conocés. Está. ¿No? Porque yo sé qué pasa cuando tengo la sumatoria de x a la n. Entonces, este menos x lo miro como todo para que te quede tal cual de esta pinta. Sí, sí. O sea, el cambio de variable es simplemente para que nos quede igual a la que conocemos. Entonces, no sé cuál otro del 1 quiere ser. Profe, en el caso de que una sucesión, por ejemplo, en vez de tener unos, sea, por ejemplo, dos, ahí, o sea, tendría que estar todo multiplicado por dos. ¿Cómo se haría? Tenés tipo Claro, todos los términos multiplicados por 2. claro, o sea, en el caso de que en vez de ser uno o cero, porque ahora las que estamos viendo son todas con uno y con cero. Pero que, por ejemplo, Podemos hacer uno, uno. Es como sacar el 2 para afuera de sumatoria, ¿no? Sí, ahí va. Sí, me pareció que en OpenFin vi una propiedad que era acá, estaba la sumatoria y la sacabas para afuera y te daba lo mismo. claro, como tenés como una constante, la podés sacar. Ahí va. Pero podemos hacer alguno de esos. O también un cambio de variable. Sí, a mí me da igual, o sea, yo solo consultaba por mí el que sea. No sé, podemos hacer el E, que hay ahí con. Me dijeron el H. Vamos a hacer el H. El I. Vamos a hacer los últimos si quieren, H y J. Hacemos los últimos. El H, el I y el J. Entonces, el H que está 0, 0 y después 1 a cuadrado. Entonces, la función generatriz, ¿cómo nos queda? Ahora con la suma nomás. En ese caso, o A sea, por x a la 3, Cero. ah, Sí. más a por x al cuadrado, más a por x a la 3. Esta nos va a quedar 0 que es término dependiente, después 0 por x, 1 por x al cuadrado, después a por x a la 3, después a la 3 por x a la 4 y así. Entonces, los primeros dos términos ya los sacamos. ¿Por qué a la 3 ahí, profe? Perdón. ¿Hice algo raro? Porque el. Me comí una, me parece. Sí, se comió uno. Es a x a la 3, entonces al cuadrado x a la 4. Y a la 3 x a la 5. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Y me había salteado el a cuadrado. Ahí está, entonces los dos primeros que está de 0 y 0 por x, está. Nos los ponemos, nos queda x al cuadrado más a por x a la 3 más a cuadrado x a la 4 más a la 3 x a la 5. Ya. Entonces, ¿con esto qué podemos hacer? Podemos descomponer. Sumatoria. Tipo, el término de x al Podemos cuadrado y los sacar a, términos de pero. ¿No nada. queda como los polinomios del podemos anterior? sacar El A y A, hacer el A como más que B. Claro, en todos estos tenemos a, pero en el primero ya no. Pero lo que sí tenemos en todos es un x al cuadrado. ¿No? Porque en este tenemos Para x al factorizar el cuadrado, X. después le acá podemos, x a la...
Pueden que tiene el micrófono prendido. Entonces, claro, el tema es para sacar el A, es que en este no tenés A, entonces podés factorizar un A a partir de este término nomás. Eso ya es medio difícil de Claro. manejar después. Te conviene como que sacar algo que tenés en todos los términos. ¿No? Por ejemplo, acá el x al cuadrado está acá, y acá también, y acá también. Entonces podemos factorizar un x al cuadrado. Aparte nos queda re lindo ahora, ¿no? Porque si sacamos el x cuadrado nos queda tipo a por x al cuadrado por x cuadrado. Ah, ok. Ahí está, claro. Esto nos va a quedar, nos va a quedar 1, y después a por x más a cuadrado por x cuadrado más a la 3 por x3 más bla, 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 bla. Bien. Y ahora qué pasa, todos estos los podemos agrupar, ¿no? Porque tenemos al cuadrado por x al cuadrado, es como a por x al cuadrado, ¿no? Entonces esto va a ser x cuadrado, 1 más a por x más a por x al cuadrado. Y después tenemos a la 3 por x a la 3 es a por x todo a la 3. ¿No podés llamar a X como Y o algo así y hacer lo mismo que hiciste antes? Ahí está, tal cual. ¿No? Porque ¿qué pasa? Tenemos 1 y después tenemos a por x y después este al cuadrado, después este al cubo y así. Entonces vamos a hacer justo este cambio de variable. Vamos a agarrar y igual a por x. Entonces esto ¿cómo nos queda? Hacer directo ahí, pues ya tenemos tipo el x cuadrado, x a la 3, tipo, Sí, sí y todo que está multiplicado por a, no podemos sacar a por 1 sobre 1 menos x y multiplicado por x al cuadrado. el tema es que tenés, decís poner acá 1 entre a. Claro, el tema es que esa serie no la conocés. La tipo que empieza Ah, ahí con 1 va, entre claro, me a. cambié el Ahí 1, sí, 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 sí. está, la que vos tenés, la que vos sabés cómo funciona es la que empieza con 1. Tipo 1 más i cuadrado y así. Entonces ahí está, claro, si agarramos esto como nuestro i, nos va a quedar 1 más i cuadrado más i a la 3 más bla, 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 bla. ¿Y esto qué es? ¿Qué teníamos antes? 1 Ahí está, sobre 1 menos X. ahí está, esto va a ser 1 entre 1 En menos este i. caso Y. Ahí va, sí. Y después No, ahí sustituimos por AX. exacto. La Y Y. ahora deshacemos el cambio variable. Y nos queda 1 entre 1 menos a por x. Sí. Sí, entonces la idea como siempre es como que volver a una que conocemos. Sí, Y sí, que o sea, parece que al final todo se basa en la primera que agarramos. el cambio de variable, si tienen de acá de una ya escribir esto, lo pueden hacer. Sí, sí. Es que es más fácil darse cuenta así porque tenés o sea, la Y es como si fuera la X, entonces es más fácil darse cuenta. Ya está, es como que acá clarito te das cuenta cuál es, pero si acá ya quieren pasar de una a este paso, está perfecto. Capaz que si estás re pro, lo sacás con la primera desde AX. El Sí, objetivo después ya siempre es cuando hagan un intentar montón, factorizar, ¿cómo? hacer un cambio de variable e intentar volver a la primera, ¿no? Sí, como que siempre volver a esta. ¿Qué parte? Espera, vamos a... Tipo, la parte acá del final o cuando hicimos el cambio de variable. En este, ¿no? O sea, acá lo que hicimos como la definición de esta que conocemos, que es esta, ¿no? La 1. El x al cuadrado del factor común. Claro, vos decís, la función esa que tenemos acá tenés x al cuadrado y después acá tenés un x a la 3, que este lo puedes pensar como x al cuadrado por x, y después acá tenés x a la 4, que puedes pensar como x al cuadrado por x al cuadrado. O sea que en cada uno de estos términos tenés un x cuadrado. Entonces lo puedes sacar para afuera. ¿Y qué pasa? Claro, ahora lo dejas tipo, sí, sí, te fijas como que en cada término cuál es
la parte que multiplica x al cuadrado, y esto es lo que aparece acá. ¿No? Por ejemplo, x al cuadrado va a ser x al cuadrado por 1, esto va a ser a por x al cuadrado, y ya está, bien, bien. ¿Sí? ¿Alguna duda de este? Acá. Bien, bien. Entonces habíamos dicho el i, ¿no? Profe, los de hallar, por ejemplo, el coeficiente de A sub, no sé, 15, lo vamos a Ah, hacer la clase que viene, ¿no? sí. Está Y bien. la clase que viene vamos a hacer sobre todo el 5 y el 6, que es un poco para ver cómo usar todo esto para hacer un problema de conteo, que es lo que nos interesa. Ahí va. Y después Sí. hacemos algunos del 3 también. Está, porque es lo más complicado, me parece. A mí esto es bastante mecánico, pero Sí. el de hallar el coeficiente es un poco más. Sí, igual ahí la que nos va a faltar va a ser la función generatriz de las combinaciones con repetición. Sí, esa la vemos el jueves, yo creo. Bien. Y ¿hemos dicho el i o el j? Yo me olvidé. El i, creo, sí. Sí, después hacemos alguno del 2. Sí, sí. Hacemos uno más del 1 y después hacemos alguno del 2. Entonces, perfecto. Tenemos 1, 0, 2, 0, 4, 0, 8. Es estas, o sea, las que vamos a usar van a ser estas y después las que son de esta pinta. 1 sobre 1 más x a la n. Y esta la vemos la que viene. Esta es donde aparecen las combinaciones por repetición. ¿Sí? Entonces, como que las tres que precisan está la primera, la del binomio, después la de 1 entre 1 menos x y esta. Esas son como las tres importantes. Con eso ya sale todo. Entonces, ¿esto que nos queda? Esta va a ser 1 y después está en término en x no hay. Vamos a tener más 2 x al cuadrado. Y después término en 3 no tenemos. Tenemos más 4 x a la 4. Ahí tendríamos como que, por ejemplo, A sub n es igual a 2 A sub n menos 2. Podría decirse así. Vamos a sacar Ah, que haces el 2 por x, el... el x a la acá. 2. Claro, es que tenés un 1 al principio. Sí. Hemos sacado factor como un x, ¿no? Entonces, como tenemos el 1 acá, no hay nada que Pero son podamos todas potencia 2, factorizar. ¿no? O el 1 ese no podemos decir que es tipo 2 a la 0, después Ahí el está. segundo es 2 a la 1. Ah, Claro, podemos como... Claro, O o sea, sea, acá podemos es poner como... todo sí, potencia de 2. potencias de 2, pero el tema es que estamos como alternando, ¿no? Porque acá el término en x no tenemos. Tenemos el término en x al cuadrado. Y después un término en x a la 4. profe, ahí no Eso, hay que restarle arriba el 1, ¿o no? ¿no? O sea, cuando tenemos la división, por ejemplo, como arriba tenemos 1, dividido 1 menos y, que acá arriba sea 1 menos x. 1 menos x. Claro, el tema es que tenemos Para considerar el 1, no. estos dos de acá. Porque fíjense qué pasa. ¿Qué pasa si hacemos el 2x al cuadrado al cuadrado? Nos da el término siguiente. Ahí está, esto nos va a dar 2 al cuadrado que es 4, 4x a la 4.
Y después si hacemos 2x al cuadrado a la 3, ¿esto que nos va a dar? 8, no. Sí, nos va a dar 2 a la 3, que es 2 por 2 por 2, o sea, 4 por 2, 8. 8, Y después x a la 2 elevado a la X6. 3, x a la 6. x a la 6. O sea, ¿qué pasa? Tenemos como 1 más 2x2, y después tenemos el 2x2 al cuadrado, el 2x2 al cubo, y 2x2 a la 4, y así, ¿no? Esto va a ser más 2x2 a la 3, y más 2x2 a la... ¿me salté uno? Profe, Al cuadrado, sí, es al cuadrado. Ahí va. ahí está. Y después tenemos 2x2 a la 3, y así. 2x2 a la 4, y así seguimos. Ahí está, solamente aparecen las potencias pares del x. O sea, es como que empieza con x al cuadrado, y después tienen x al cuadrado, y después x al cuadrado a la 3, y así. Cambio de variable ahora y chao. Y ahora cambio variable, ahí está. O sea, que hicimos aparecer algo que es 1 más una cosa, y después esa cosa al cuadrado, esa Hay que cosa al decir que cubo, y y es igual así. a 2x a la 2. Ahí está. Entonces acá vamos a agarrar y igual 2x al cuadrado. Ahí está, claro, acá término en x no tenemos, porque lo que te va a multiplicar el x es este, ¿no? O sea, este va a ser el término independiente, es 1, y después tenés este término por x, o sea, 0 por x, o sea que término en x no tenés. Después este que multiplica x al cuadrado, que ahí nos apareció el 2x al cuadrado. Y después este es el que multiplica x a la 3. Sí, acá ya me lo salté. ¿Quién los ponemos entre? Si queda más claro. Esto va a quedar después más 0 por x, más 2 por x al cuadrado, más 0 por x a la 3, así. Habríamos que 4, x a la 4, y así. Entonces al final nos quedamos con 1 más 2 por x cuadrado, más 4 por x a la 4, más 8 por x a la 6, y así. ¿Sí? Y ahora lo que hicimos fue, queda 1 más 2x cuadrado, y si hacemos 2x cuadrado al cuadrado, nos da este. Entonces esto va a ser más 2x cuadrado al cuadrado. Y después el 8x a la 6 es 2x cuadrado a la 3. Y así. Después vamos a tener 2x cuadrado a la 4 y así. O sea, profe, para sacar de factor, o sea, para saber cuál es el que vamos a sacar de factor común, vendría a ser el que hay más combinaciones lineales, por así decirlo, de ese factor, ¿no? En la Claro, sucesión. No, o sea, no sé si lo estoy diciendo bien, pero digo, cuando querés sacar un factor común tenés que tener, por ejemplo, en este teníamos no había un x cuadrado en todos. Entonces el en x todo, cuadrado claro. lo sacaba. Ahí va. Y después como acá para identificar como el término este que nos interesa, una vez que llegamos acá, lo que estaría bueno que pase es que este, digamos, para pasar a este, sea este al cuadrado. O digamos, Claro. sea algún coeficiente por este al cuadrado, algo así. Como para hacer aparecer la sucesión 1 más x al cuadrado, más x a la 3 y así. Ahí va. Para partir de ese sacar los otros, por así decirlo. Ahí está, o sea, una vez que tenemos 1 más algo, después lo que nos gustaría es que este sea este algo al cuadrado. Y así. Bien, bien, genial, gracias, profe. Porque esa es como la pinta de la serie que conocemos. Entonces ahora sí, cambio variable. ¿Qué agarramos? Y igual 2x al cuadrado. ¿Y esto cómo nos queda? 1 más y cuadrado, más y a la 3, más bla, 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 bla. ¿Y esto cuánto es? ¿No? Esta es la conocida que ya la vimos. 1 Esto sobre 1 menos sí. 1 menos y. ¿No? Y una vez que llegamos acá, deshacemos el cambio de variable, y esto nos va a quedar 1
entre 1 menos 2x cuadrado. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Vale, entonces, de repente hacemos alguno del 2 ahora. ¿No faltó el 1? ¿Cuál uno? Espera. Ah, no, no, nada, no dije nada. Ah, el 1 lo tenés acá tipo dentro de esto. Sí, 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 por eso. Está bien. Entonces vamos a mirar, vamos a hacer uno del 2. Claro, de repente acabamos por la A, que no es tan interesante, pero vamos a ver. Bien, veamos. Ahí está. Entonces lo que queremos ver es la sucesión generada por esto. Por f. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es como justo al revés de lo que hicimos en el ejercicio 1. Queremos f de x, escribirlo como un polinomio infinito. O sea, buscamos esto. Buscamos f de x, escribirlo como un polinomio infinito. Más a sub 2, x2, más 3, x3, más a sub 4, x4, tal, y así seguimos. ¿No? Lo que queremos es esta función f, escribirla así, y después la sucesión van a ser todos estos coeficientes. O sea, la sucesión que queremos va a ser a sub 0, a sub 1, a sub 2 y así. Profe, la sub 0 sería f de 0 en ese caso, Eh, o hay que hacer otra cosa. sí, lo vamos a más bien ver de escribirlo como un... Sí, el a sub 0 va a ser el f de 0, pero después para encontrar los otros coeficientes, ahí ya no tenés como con qué sustituir. Ah, bien, bien. Pensé que había que sustituir por o sea, por el subíndice y ahí nos iba dando cada término. Ah, claro. No, como que el x nunca lo vamos nunca vamos a evaluar estas funciones, siempre van a estar ahí. Lo único que nos interesa son los coeficientes. Entonces Bien. nunca vamos a evaluar. Pero es cierto que la sub 0 es el valor en 0. Entonces lo que queremos hacer es esto que está acá, escribirlo de esta forma, un polinomio infinito. Pero de hecho, ¿esto va a terminar en algún lado o va a ser infinito nomás? Entonces hacemos el desarrollo de esto, que es el grado más alto que nos va a aparecer. Y Tres. 3. Ahí está, esto x a la 3 es lo máximo. O sea que las cosas que van a estar multiplicando x a la 4, por ejemplo, este ya sabemos que es 0, porque acá no hay ningún término en x a la 4. Entonces, de hecho, a partir de acá van a ser todos ceros. Todo esto va a ser 0, ¿no? Porque acá el término de grado mayor va a ser en x3, y ahí ya está acá, no hay más. ¿Sí? Pero bueno, es igual, ahora haciendo la cuenta le vamos a ver un poco. Entonces acá hay dos cosas. Pueden o desarrollar esto, tipo hacer 2x menos 3 al cuadrado, pero cuánto da es multiplicarlo por 2x menos 3. O podemos usar el binomio, que es un poco más rápido de repente. Para, profe, no entendí por qué del a sub 4 por x a la 4 es 0. Ahí está. Porque claro, cuando hacemos si vos haces el desarrollo de esto, va a ser 2 por x menos 3, por 2 por x menos 3, por 2 por x menos 3. Entonces, el término de mayor grado va a ser cuando hagas
2 por x por 2 por x por 2 por x, que ahí te va a quedar x a la 3. Después no hay forma de vos hacer aparecer un x a la 4 acá, ¿no? Porque no tenés como, te agarras 2x, 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 te da x a la 3, pero eso es lo máximo que puedes hacer. Entonces acá no tenés ningún término de grado 4. Entonces si vos lo escribís así, vas a tener que poner 0 por x a la 4. Y después tampoco tenés ningún término de grado 5, o sea que te va a quedar más 0 por x a la 5. Claro, pero yo entendí. Gracias. Entonces, vamos a hacer esto con el binomio, para ser un poco más rápido. Entonces, eliminamos con el binomio, ¿cómo nos va a quedar esto? La Ya tiene la cuenta. sumatoria, ahí va, de n igual 0 hasta 3, ¿no? Hasta 3, ahí está. De las combinaciones La por, combinación de 3 tomada de i. ahí está. Esto va a ser la sumatoria de i igual 0 hasta Y con 3. ese 2, ¿cómo hacemos? Ahora, claro, acá te va a quedar 2 por x 2. a la i y después Ah, menos 3 a la 3 menos i. Se lo miran como que este es el a y el menos 3 es el b, claro. digamos, en lo que hicimos arriba. Igual Entonces, solo te importa el c, ¿no? sí, claro, tenemos que O hacer sea, las combinaciones. ahora hacemos la combinación. Está. Igual te importa porque esto te va a aumentar el coeficiente, ¿no? Este 2 que está Ah, acá claro, y este claro, menos claro, 3. claro, claro. Ahí está, cuando agarramos igual a 0, ¿qué nos queda? Nos va a quedar combinaciones de 3 en 0. Esta parte es el binomio más. Lo que hicimos fue aplicar a más b a la k. Esto es la suma de igual a 0 hasta k de las combinaciones por a elevado a la i y después b a la k menos i. Entonces lo que hicimos fue agarrar k igual a 3 y después a es 2x y b es menos 3. Y lo enchufamos todo acá. Entonces cuando agarramos igual a 0, ¿qué nos queda? Nos quedan las combinaciones de 3 en 0 por 2x a la 0 y menos 3 Menos a la 3. 3. Después, igual a 1, ¿qué nos queda? Combinaciones de 3 en 1, 2x a la 1 menos 3 al cuadrado. Y después, n igual a 2, nos queda combinaciones de 3 en 2, 2x al Profe, cuadrado. ese no es como los ejercicios que dijo la compañera de encontrar el coeficiente de Sí, algo. Y tal son re cual. parecidos también a los que ya habíamos hecho, eso del encontrar el coeficiente en el polinomio. Sí, solo que ahora, como que algunos no van a ser polinomios, van a ser infinitos, entonces hay que... Pero sí, esta va a ser un poco la idea. Porque acá en realidad lo que estamos buscando es cuando vos querés a sub 0, lo que querés es el coeficiente del independiente, digamos. Cuando querés a sub 1, querés el coeficiente de x. Cuando querés a sub 2, querés el coeficiente de x al cuadrado. Entonces es tal cual estar buscando los coeficientes de cada término. Claro, porque por más que sea el polinomio sea infinito, igual está Sí, limitado el que te sirve, ¿no? O sea, ahí a está. partir de uno ya no te sirven más los otros. Sí, sí. Entonces va a ser, vamos a hacer eso, sí. Ejercicio 3 me parece que es con eso. Entonces, ¿acá qué nos queda? Las combinaciones de 3 en 0, esto es 1 porque esta es elegir 0 entre 3. Después, esto de acá nos va a dar 1 y nos va a quedar menos 3 a la 3, que es 9. Menos 27. ahí está. Claro. Sí. Menos 3 Qué- por menos 3, 9, y después por menos 3 otra vez, menos 27. Entonces, término independiente, 27. Después, acá, ¿qué nos va a quedar? Nos queda combinaciones de 1 en 3. Eso es 3, ¿no? Sí. Sí, porque combinaciones de 1 en 3 es 3 factorial, 1 factorial y 3 menos 1 factorial, que es 2. Está bien. Después acá vamos a tener 2 por x, o sea que esto va 2 por x a la 1, 2 por x, y después tenemos menos 3 al cuadrado, que este sí es 9.
Entonces acá, ¿qué nos va a quedar? Eh, 54. 27, 54x. 54x, sí. No, me parece que no iba a llegar ni a palo. Después acá, ¿qué nos queda? Combinaciones de 3 en 2. Esto es 3. Después acá tenemos 2x al cuadrado. Nos va a quedar 4x al cuadrado. Y acá menos 3. Entonces esto va a ser menos 3. Y después acá tenemos combinaciones de 3 en 3, que esto vale 1. Y después tenemos 2x a la 3, o sea, 8x a la 3. Y después menos 3 a la 0, que es 1. Entonces acá nos queda 8x a la 3. Entonces la sucesión generada, ¿qué va a ser? Generada por f de x. A sub 0, ¿quién va a ser? Y sería el. Si valoras en cero, ¿no sería menos 27? Ahí está. Lo que queremos era escribir la función de esta forma. Y después nos vamos a fijar cada coeficiente y esos van a ser los términos de la sucesión. El término independiente es el A sub 0. Y acá el término independiente es menos 27, así que A sub 0 es menos 27. ¿No? O sea, el Después, A sub 0 siempre va a ser el que no está multiplicado por x. exacto. Bien. Y después el A sub 1 es el que multiplica x. O sea que acá Sería A sub 1, 54. 54. A sub 2, el que multiplica x al cuadrado. O sea, menos 36. Y A sub 3, el que multiplica x a la 3, o sea, 8. Y después a partir de acá son todos 0. La inversa de esa estaría medio imposible, ¿no? Como si te dan eso y todo 0 y echar para atrás. Tipo encontrar el 2x menos 3. O que no conocemos nada ahí, ¿no? Sí, eso está medio. Claro, como tenés un polinomio, podés, yo qué sé, ver las raíces y ver desfactorizar el polinomio. Está medio feo. Ah, el 54x salió de acá. De este, cuando se hace el polinomio, desde acá. Que las combinaciones de 3 en 1 es 3, después esto lo multiplicas por 2x a la 1, que es 2x, y por menos 3 al cuadrado, que es 9. Entonces te queda 3 por 2 por 9, 56, 54. Si les dan estos términos, claro, acá como si les dan solamente estos, tienen un polinomio, lo que pueden hacer es ver de buscar las raíces para escribirlo tipo algo así. Claro, x menos alfa por x menos alfa. Que está un poco feo. Pero va a ser más bien con infinitas. ¿Sí? Y después a sub n es 0 si n es mayor o igual a 4. N mayor o igual a 4. Si las que vamos a trabajar va a ser más bien con infinitas. Entonces, ¿dudas hasta acá? Claro, ahí lo que sirve de las raíces cuando tenés un polinomio, pero que es finito, porque ahí podés ver de factorizarlo. Pero si no, ya no, tipo, no podés como que buscar las raíces. Tenés un polinomio infinito. Siempre nos pidan la sucesión que se genera, tenemos que poner todos los términos. O sea, si acá eran 20 términos en vez de 4 o 5, pondríamos todo. Claro, el tema es que después cuando sean infinitas, normalmente tenés como una fórmula general para el término. Entonces, no tenés como que hacer una lista. Acá era porque una fórmula general como que no tenemos. O bueno, podés ponerla con las combinaciones. Sí, podés poner una fórmula general. Acá como eran pocos, los pusimos y después ponemos todo igual a 0. Pero si no, puedes poner una fórmula general para todos. Ok, gracias.
Entonces, vamos a hacer alguno. No sé cuál otro quieren hacer. D. Ya, o sea que igual, escribimos la sucesión. Generada por esta función. F de X, 1 sobre 1 más 3. ¿No? Entonces lo que buscamos es pasar de la función escrita así a la función escrita como... sí, sacamos una No parecida a podemos esta, hacer ¿no? como el cambio de variable inverso, tipo tomar el Ahí 3x está. como x y sabemos que nos va a quedar 1x Eso cuadrado. iba a decir yo también. Ahí Para está. tomar el que es todo uno. Ahí está. Nuestro objetivo va a ser pasar de esto a escribirlo así. A sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado, bla, bla, bla. Y después las cosas que nos aparecen acá, estos coeficientes, van a ser la solución. Entonces, ¿qué hacemos con esto? 1 sobre 1 más 3x. ¿No? La que conocemos es esta. Si les dan 1 sobre 1 menos i, sabemos que esto es 1 más i cuadrado más i a la 3 más tal. Pero no podemos decir que menos i es igual a 3x. Ahí está, podemos esto de Y acá igual a menos tratar 3. de escribirlo así, ¿no? Porque lo que queremos, para empezar, queremos que sea 1 menos algo, ¿no? Entonces podemos esto pensarlo como 1 sobre 1 menos 3x, ¿no? Así nos acercamos a algo que tiene esta pinta. No, en vez Eso de lo podés tener cambiar 1 más así algo. nomás. Ah, sí, sí, de una ya puedes decir igual a menos 3x. Ah, está. Sí, sí. Ah, claro, pues sería lo mismo que escribirlo. Está bien. Entonces está, para parecernos a esto, decimos, está, yo quiero tener 1 Y ahora, menos algo. y ahora Entonces, tenés que menos 3x es igual a i. ahí está, Y ahí ya tenés. ahí está. Entonces ahora vamos a decir, y es igual a menos 3x. Y esto va a ser 1 sobre 1 menos i. Y esta es la que conocemos. Esta es la 1 más i cuadrado, más i al cubo y así. Entonces Ah, si la lo ponemos como sumatoria una de n es igual serie, a 0 hasta infinito. De x a la n era. ¿no? Si lo ponemos como una suma, nos va a quedar 1 más i cuadrado, más i al cubo y así. ¿Y ahora qué hacemos? Y si hacemos el cambio. Ahí está. Entonces hacemos el cambio de variable, nos va a quedar n igual a 0 hasta infinito de menos De menos 3x 3x a la a la n. n. ¿No? Pero nosotros para identificar quién es la serie, esto lo queremos escrito así, ¿no? Queremos suma de n igual a 0 hasta infinito de los coeficientes que van a ser la sucesión por x a la n. Entonces acá, ¿qué podemos hacer para pasar algo así? Vamos a completarlo, ¿no? Como Ahí decíamos antes. sustituimos por la N. Menos Claro, 3 nosotros a la queremos n, ver, ¿no? ahí está, podemos esto de acá separarlo, porque nosotros queremos algo por x a la n. Entonces Claro. acá podemos hacer la suma de n igual a 0 hasta infinito de menos 3 a la n por x a la n. Ahí va. ¿Sí? Este de acá lo separamos. Entonces ahora la sucesión, ¿quién va a ser? ¿No? Porque nosotros cuando la función generatriz la escribimos así, entonces la sucesión es lo que aparece acá. Son los coeficientes en el polinomio. Y acá Menos nuestro... 3 a la N te va a quedar. Ahí está. Entonces la sucesión generada es menos 3 a la n. ¿Sí? O sea, una vez que la tienen escrita así como una suma, la sucesión es el coeficiente. Ah, está. Claro, nosotros cuando queremos la función generatriz, lo que queremos es tenerla escrita así.
¿no? Como una suma de ciertos coeficientes por x a la n. Y esos coeficientes van a ser la sucesión que estamos buscando. Entonces acá no tenemos un coeficiente por x a la n. Tenemos menos 3 por x y todo eso elevado a la n. Entonces lo que hicimos acá es pasar de algo que tiene esta pinta a algo que tiene esto. O sea, algo por x a la n. Entonces acá lo que hicimos fue el menos 3 por x a la n, separarlo como menos 3 a la n por x a la n. Cosa de hacer aparecer algo por x a la n. ¿No? Porque una vez que tenés la función generatriz escrita así, algo por x a la n, ese algo es la sucesión. O sea Y que ahora, tu AN es menos 3 a la N, ¿sí vos? Ahí está. A sub n es menos 3 a la n. y ahora Eso sí po- sustituimos, ¿no, profe? Decís para ver los términos, o igual cuando tenés la solución vista así, en n como Sí. término general, ya está. Ah, pensé que había que escribir la suma, o sea, la sucesión como nos quedaría, como la anterior que la escribimos. Ah, igual la podemos escribir, tipo, pueden dar la sucesión así, o pueden decir la sucesión generada es, está, cuando agarran n igual a 0, les queda 1, 1, y después menos menos 3, 3, 9, 9. menos 27, estaba todo así. ¿No esta no es infinita? ¿Qué? ¿No Sí, es infinita esta sucesión? Sí, esta es infinita. Ah, está, o sea, Le dejé hay que como poner los la tres fórmula sí o puntitos. sí. Sí, acá tenés que poner la fórmula. Profe, o sea, tu AN es menos 3x, pero ¿por qué? Como quien dice. Porque sería lo Eh, mismo que ese n, no sería lo mismo que decir que, como usted dijo, que es menos 3 a la n por el x a la n, o sea, por potencia. Ahí está, cuando vos lo tenés así, cuando vos construís la función generatriz a partir de la sucesión, lo que haces es agarrar los términos de la sucesión y los vas multiplicando por 1, después por x al cuadrado y así. Entonces, cuando vos tenés la función generatriz escrita así, acá que tenés una cierta cosa por x a la n. Entonces, esto que te aparece acá va a ser justamente la sucesión. Porque, ¿qué pasa? Si esto lo escribimos, digamos, de esta forma que está acá, ¿cómo nos queda? Cuando agarramos n igual a 0, nos va a quedar menos 3 a la 0, que es 1, y después x a la 0, o sea, 1. Después, cuando agarramos n igual a 1, nos va a quedar menos 3 a la 1 por x a la 1, o sea, menos 3x. Después, cuando agarramos n igual a 2, nos queda menos 3 al cuadrado por x al cuadrado, o sea, más 9 x al cuadrado, y así. Después, cuando es n igual a 3, nos va a quedar menos 27 x a la 3, y así. Sí, pero te decía, o sea, el cambio de menos 3x a la n, ¿cómo lo hiciste Ah, para pasar de acá para ahí? acá. Sí, o sea, sabiendo que necesitamos esa forma que está a la derecha, ¿cómo te das cuenta cuál es el AN y el X a la N? Ah, claro, vos tenés algo que es menos 3 por x a la n, y vos lo querés como algo por x a la n. Sí, Entonces ahí sí está, este menos, cuando vos tenés, digamos, una multiplicación elevado a una potencia, digamos, si vos tenés a por b a la n, esto es lo mismo que hacer el a a la n por por el b B a a la la n. N, sí. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Esto de acá lo separas en dos. O sea, que te quede menos 3 a la n y después el x a la n. Ah, ta. Y ahí decís, está, y si aparece el x a la n, que es lo que me interesa, entonces estos coeficientes que multiplican x a la n van a ser la sucesión. Sí. Está, gracias. Ya te entendí. Sí, la sucesión generada son los coeficientes. Exacto. O sea, vos Gracias, una vez que profe, nos vemos. bien, entonces, una vez que vos lo escribís así, la sucesión generada, tipo vas Sí, acá, esa el no tiene fin, así independiente, que es el dejar que la fórmula, multiplica ¿no? sí. Sí, esta es infinita, entonces acá sí la ponemos como a su vez. Entonces, una vez que lo tienen así, la sucesión generada son los coeficientes. Está. ¿No? Entonces, el coeficiente de x a la n es menos 3 a la n, entonces la sucesión generada es este menos 3 a la n. Está. Claro. Bueno, gracias. ¿Se entendió? Bien. Una consulta, antes, no sé si alguien tiene otra pregunta, que es de recurrencia.
tipo fuera de esto. Cuando yo tengo una particular que es un n más una constante, ¿qué pasaría cuando voy a formar la particular? O sea, ponerle a sub n más 1 menos a sub n más n más 3 Sub n igual más 0, 1, por ejemplo. menos a sub n, igual a cuánto? Igual a n más 3. N más 3. Ahí está. Claro, lo que vos querés Eso acá, sería un polinomio de grado 1 y está, ¿no? O sea, ya no cambiaría más nada. O sea, quedaría multiplicado por una constante si ese 3 estaría multiplicando el n, ¿no? ahí está, claro. Esto vos lo querés ver como un número a la n por un polinomio. Entonces, ¿qué pasa? Acá no tenés nada elevado a la n. Entonces lo que puedes Quedaría hacer, multiplicado por 1 la n, sí, ahí sí. está, te queda 1 a la n y después es n más 3, lo dejas tal cual, n más 3. Entonces, el r a la n sería esto, y esto de acá es el polinomio. O sea, ese no se cambiaría el n por un polinomio de grado 1 ya. O sea, ya mismo eso sería un polinomio, como quien dice. Claro, este es un polinomio de grado 1. Tenés O sea, algo o por sea, n más un y término si ese, independiente. y si ese 3 fuera multiplicado o sea, ese n te hubiera multiplicado por 3, sí sería un polinomio de grado 1 multiplicado por un k. No, igual porque digamos, No, cuando vos tenés, yo te digo si el más 3 fuera un por. O sea, n por 3. si fuera así, 3 por n, ahí te pasa lo mismo. No tenés nada elevado a la n. Entonces podés poner un 1 a la n y después el polinomio de grado 1 va a ser 3 por n. O sea, este de acá sería g de n. Yo Igual tenía, tenés un polinomio de grado 1. claro, porque yo tenía entendido que ese, cuando o sea, tenías un 3 por algo, o sea, n por 3, por ejemplo, ese n era cambiado por un polinomio de grado 1 y el 3 era una constante que tenía que buscar. Está, claro. Entonces una vez que lo tenés así, decís, voy a buscar la solución particular. Entonces, a sub n particular, ¿qué va a ser? Bueno, acá depende si tal 1 va a ser raíz de este polinomio, ¿no? Porque el polinomio característico de esto va a ser, Sería multiplicado por un n más, o sea, que el ahí está, polinomio que voy a agregar va a ser de grado 2, ¿no? ahí está. Entonces vas a tener n por 1 a la n y después acá tenés que poner un polinomio del mismo grado que este. Entonces acá tenés un polinomio de grado 1, acá pones un polinomio de grado 1. A por n más b. Y ese n que multiplicaste por tener la raíz en 1, ¿no le subiría un grado al polinomio grado 1 que tengo ahí? Sí, o sea, si ahora querés como distribuirlo todo, sí, te va a quedar 1 a la n y después acá a n cuadrado más b por n. Sí, o puedes mirar así también. O sea que en resumen, cuando yo tengo un n más 3, quedaría sacando que no tengo raíz en 1, que me quedaría el polinomio grado 1 más 3, o sea, el término de. Vamos a poner, si fuera A ver, así, n más 3. Está acá sí. igual, esto te va a quedar 1 a la O sea, n y después n más 3. y la particular quedaría así. Hasta la particular que te queda 1 a la n y acá el 1 es raíz, así que tenés que multiplicar un n acá. Y después, como acá tenés un polinomio de grado 1, acá también, polinomio de grado 1. O sea, a por n más b. El 3 no lo No lo miras. Lo lo único que te olvidás. importa de lo que está acá es que es un polinomio de grado 1. Después acá Está, pones un está. polinomio de grado 1 genérico, pero los coeficientes que hay en este, por ahora no los pones. Después sí van a aparecer cuando busques quiénes hay y quiénes ves. Pero al principio pones un polinomio genérico. Acá el 1 es raíz, ¿no? El polinomio característico tiene 1 como raíz simple. Entonces, como el 1 es raíz simple, acá es que te aparece este n. Si no fuera raíz, no tenés este n. Y si fuera raíz doble, tenés un n al cuadrado. Entonces, cuando buscan la solución particular, el polinomio que ponen acá es un polinomio genérico. O sea, los coeficientes son
parámetros que hay que encontrar. Claro, y cuando vayas a reemplazar te va a quedar todo igualado a n por 3, digo n más 3, ¿no? Exacto. Entonces ahora calculás a sub n más 1, metes todo eso acá, lo igualás a esto, y ahí es que vas a usar como son los coeficientes de este polinomio. Pero cuando Claro. escribís la solución particular para buscarla, ahí no pones un polinomio genérico, un A y un B. Ok. Ok. Sí, si uno no fuera raíz, esta n no la ponemos. ¿En qué caso apareció una constante multiplicada? Creo que eran polinomios de grado 1. Cuando hicimos por ejemplo, el b del 5, estaba igualado a algo a la n por un número. Entonces ahí tenías un polinomio de grado 1, entonces cuando ponías un polinomio de grado 0, entonces cuando ponías un polinomio de grado 0 acá genérico, era una constante, ¿no? Ah, está. Claro, cuando te queda un 1 a la n, por ejemplo, un 2 a la n solo, Ahí está, está siendo multiplicado por un polinomio de grado 0, que sería la exacto, constante k, que es lo que tal tenés que cual. buscar. Ya entendí. Y claro, como acá tenés un 3 a la n, no va a estar, o sea, no tenés el término elevado a la n, pero sí tenés lo que es el polinomio. Sí, y acá te queda un polinomio de grado 1, entonces cuando vas a la solución particular, te queda un polinomio de grado 1. Ujú. Ta. Gracias, 3 por n profe. sí, este es de grado 1, porque tenés, Y tenés solo una n, como quien dice. Lo que pasa, sí, claro, está, es como un polinomio de grado 1 y término independiente 0, 3n más 0. Entonces, cuando se fijan en el grado, se fijan cuál es el término de grado más alto. Acá lo más alto es n, entonces tiene grado 1, no importa que el término independiente sea 0. Sí, ahí está. Claro, esto de acá lo piensan como un polinomio en n, entonces digamos, la variable es n, en vez de como lo piensan un polinomio en x, que la variable es x, ahí está, el n sería el x. Tal cual. ¿Y alguna otra duda acá? Sí, sí, traigan todas las dudas. Igual, el jueves vamos a ver un poco para qué sirve todo esto de las una consulta, funciones profe. generatrices, ¿Ustedes porque llegaron a por hacer ahora, el 5D del práctico 5? sí, vamos a mirarlo. No, ahora, pará, ¿lo va a hacer ahora? No, No, creo que quieren lo miramos. es horrible. El 5D. Pero ahí te queda, eso es homogéneo. Sí, pero no sé, a mí me quedó una raíz bastante extraña, tipo, no No, sé. sí, porque esa es la de Fibonacci, te La de, tendría que es la de quedar claro, uno sí, más, queda horrible, queda. sí, O sea, uno más raíz del 5 lo entre vi y 2. dije, va a ser fácil, sí. Dije, y lo voy a hacer con mi compañero, tipo, dije, esta es fácil y homogénea. Quedó horrible, quedó. Tuve Si queda feo, ratazo. pero no tenés que buscar función particular. Pero tipo, cuando vas a despejar el C sub 0 y perdón, el C1, el C2 y eso, queda espantosa. O sea, queda Claro, muy igual fea. cuando lo haces con 0, te queda, digamos, las El raíces no tema, son feas, pero elevadas claro, a 0 te dan 1. sí, sí, el problema es cuando vas a fijarte en C sub 1. O sea, Sí, cuando está, perdón, el A sub 1, cuando vas a evaluar ahí te y queda ahí queda medio espantoso. feo. Entonces, Sí. tuvimos ratazo para despejar y no llegamos. No sé, o sea, quedó muy, muy fit. Después está, no sé si. Ahora no te voy a hacer porque ya es tardecito, pero lo voy a Pero intentar hacer y te muestro. cualquier cosa lo miramos el jueves. Dale, dale. Tranqui. Bueno, profe, buenas Bueno, noches. Gracias por la clase y por sacarme las dudas. bien. Gracias. Nos vemos, profe.